Bueno, estamos con Rodolfo Elbert y Sofía Negri. Ambos son sociólogos y pertenecen al programa de investigación sobre análisis de clases sociales del Instituto de Investigación Gino Germani. Ambos son sociólogos de la Universidad de Buenos Aires y son investigadores que vienen analizando la situación de los trabajadores de plataformas y de delivery más específicamente en esta pandemia que nos agarró a todos en una situación muy compleja, y lo que vienen investigando ellos es más precisamente cómo viene impactando esta situación de pandemia en las condiciones de vida y de trabajo de esta juventud trabajadora y precarizada. Bueno, para empezar, Rodolfo, yo te quería preguntar en torno a esta investigación que vienen haciendo, que como vemos, estos trabajadores cobraron un carácter de trabajadores esenciales, justamente por la pandemia, que incluso fueron denominados como héroes por el gobierno nacional, y frente a eso a mí se me ocurría ver si esta cuestión de ser héroes impactó, cambió las condiciones de trabajo de los trabajadores, qué rol ocuparon el Estado y las empresas en esta situación, y qué relación se puede plantear entre este punto con las distintas protestas que estuvieron, sobre todo las que vimos, la que cobró más relevancia la semana pasada en muchas ciudades del país. Hola Clara, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación de La Izquierda Diario para presentar un poco los resultados preliminares de esta investigación, y a vos en particular por el trabajo que te tomaste para leer todo el material que te mandamos y por el interés en el tema. Te cuento un poco de dónde surge esta investigación. Digamos, nosotros venimos trabajando en el PIClases, este programa de investigación del Instituto Germani, hace muchos años sobre desigualdad de clases sociales. Es un poco el tema que nos interesa, cómo la desigualdad social en el capitalismo se explica a partir de mecanismos vinculados a la clase social. Que no excluye otras desigualdades como las del territorio, como las de género, sino que se articulan. Y bueno, nos agarró como a todo el mundo la pandemia. Al principio estábamos bastante desorientados y desorientadas sobre cómo todavía seguimos un poco, ¿no? Cómo continuar con nuestra vida en esta cuarentena. Pero bueno, nuestro impulso siempre es a tratar de entender cómo lo nuevo afecta lo que nos interesa, que es la desigualdad social, la desigualdad de clase. La pandemia es un gran experimento social en algún punto, donde lo que por ahí nos podemos preguntar es cómo las viejas desigualdades juegan en este nuevo contexto, qué nuevas desigualdades va a haber, y en particular lo que con Sofía estamos investigando. Sofía está haciendo ya su tesis de maestría sobre trabajadores de plataformas, repartidores y repartidoras. En particular, ya hace más de un año viene investigando sobre el tema, así que en esta nueva situación nos propusimos entre los dos tratar de entender cómo estos trabajadores esenciales iban a trabajar, qué condiciones de trabajo tenían en este contexto de pandemia, como decís vos, con un discurso heroico que baja de las empresas, que baja del Estado, pero con condiciones muy precarias que ni siquiera les garantiza una relación salarial, como todos sabemos. Son considerados independientes por las empresas y eso implica que no acceden a obra social, a un salario a un básico, más allá del reparto. Si tienen un accidente, es dudosa qué tipo de cobertura pueden tener, la mayoría no la tiene. Y bueno, son todas condiciones que en el nuevo contexto se agravaron, básicamente en base a lo que nosotros pudimos recolectar. Hicimos 10 entrevistas telefónicas con repartidores y repartidoras, con delegados, activistas de las organizaciones, como APP, como algunos activistas de base,
Y bueno, un poco esa es la situación de agravamiento de la precariedad y organización colectiva, básicamente, que es lo que vemos en los diferentes eventos que hubo, como paros internacionales, paros nacionales, la última marcha de la juventud precarizada. O sea, es dinámico esto, digamos, como todo aspecto de la lucha de clases en el capitalismo, digamos, políticas empresarias, regulación o falta de regulación del Estado y las luchas del movimiento obrero, que son las que terminan, digamos, determinando hasta dónde se puede llegar, ¿no? Cómo se organizan. Así que bueno, eso es lo que nos interesa, ver cómo todo esto juega en el marco de la pandemia, del aislamiento social preventivo y obligatorio que empezó en Argentina ya hace más de un mes. Bueno, Sofía, a ver si para poder darle también un marco de lo que venía previo, ¿no? De la situación de las empresas de plataformas, si podés decirme más o menos en qué sectores se concentran o cuáles son las más importantes, o incluso si querés agregar las características de los trabajadores de estas economías de plataformas. Sí. Bueno, hola Clara, de nuevo gracias por el espacio y el interés. Sí, es complejo el tema del mundo de las plataformas porque a veces uno piensa que las plataformas son, no sé, Uber, Rappi, Globo, digamos, las que están como más en el centro del debate ahora, pero en realidad hay varias clasificaciones que entienden plataformas también como, no sé, Google, Spotify, Amazon también son plataformas. Entonces, una clasificación que está buena, que es de un autor que tiene un nombre medio complicado, Steve Smisek, nunca lo voy a pronunciar bien, califica las plataformas que son el tipo dentro de las que entran Rappi, Globo, Uber Eats, Uber y Pedido Ya como plataformas de apoyo. Porque verdaderamente, digamos, no están disrumpiendo la actividad económica en sí del delivery en este caso, sino que simplemente lo que hacen es pasan la actividad que se realiza a través de una plataforma digital, una infraestructura digital que conecta la oferta y la demanda, y se caracterizan por externalizar a los trabajadores. Es decir, todas estas plataformas consideran que los trabajadores son independientes, que no poseen una relación laboral con ellos, y bueno, por esto también no tienen relación de dependencia y no acceden a un montón de derechos. En la Argentina, digamos, estas plataformas, estas 4 de delivery empezaron a crecer a partir de 2018, Uber Eats un poquito después. Creemos que la que más gente repartiendo tiene es Rappi, pero es muy difícil medirlo porque tenés los usuarios que participan activamente y los que tal vez instalaron la aplicación pero no la usan activamente. Y bueno, las características demográficas en general son bastante parejas entre las distintas empresas. Hay un estudio de CIPEC que está bueno porque hizo una encuesta que permite analizar un poco eso y algunas condiciones de trabajo, que lo que dice es que, digamos, alrededor de más del 95% son varones, la mayoría de los repartidores son migrantes, la mayoría de Venezuela. En Rappi esto es cerca del 75%, que es un montón. Esto también tiene que ver con la precarización, porque muchos son migrantes recientes que capaz tienen un estatus precario de residencia, se llama la precaria de residencia, y con eso ya pueden acceder a trabajar. Entonces, como que es una salida rápida laboral en una situación medio de emergencia, y bueno, y eso también hace que digamos, no tenga muchas opciones laborales por fuera de eso y les da una ventaja, digamos, a las plataformas para poder usar justamente esas circunstancias agravadas por la crisis económica y bueno, en la pandemia ni hablar, ¿no? O sea, es un combo de condiciones contextuales que les dan a las plataformas, digamos, el poder para poder manejarse medio como quieren y no reconocer a los trabajadores ningún derecho. Claro, total. De hecho, un poco quería ir hacia eso, porque sabemos que las políticas de estas empresas tienen como una forma de organizar los tiempos, el proceso de organización del trabajo, que es voraz, y en ese sentido les quería preguntar un poco también por lo que mencionaban antes en torno al activismo
y la organización sindical, concretamente cuáles son los motores y las demandas que impulsaron a este sector a seguir, que ya se venía movilizando, pero a hacerlo con mayor énfasis durante la pandemia, y esto, qué obstáculos y potencialidades presentan en el fenómeno como de nueva organización de estos sectores. Es un sector nuevo en la economía, o sea, en algún sentido, para nosotros como sociólogos es interesante el ver qué está pasando en el sector, porque de alguna manera nos retrotrae a procesos que en otros sectores en Argentina se dieron hace 70 años, 80 años, digamos, con la creación de las organizaciones sindicales en la mayoría de los sectores de la economía. Así que sí, lo que veníamos viendo en el sector, que también está en mucha bibliografía sobre el tema, que nosotros ahí pusimos también un link para que los que están interesados y las que están interesadas puedan ver, que ya había muchas iniciativas de base para organizar sindicalmente. Bueno, la más conocida quizá es la creación de la Asociación de Personal de Plataforma, APP, que solicitó la personería gremial, pero también existen otras organizaciones como ATR, Globeros Unidos, bueno, un montón también que varían dependiendo del lugar, de si están en la Ciudad de Buenos Aires, si es a nivel nacional, si están en Córdoba, en Mar del Plata. Es un proceso muy de base y muy nuevo que se está dando, que no tiene todavía un alto grado de institucionalización, digamos. Quizá acá podemos meter algún concepto de la sociología que habla de poder estructural y poder asociativo de los movimientos de trabajadores. El estructural básicamente es la importancia que tiene el sector en la economía, y el asociativo es el que se deriva de la fortaleza de las organizaciones, del activismo, de las instituciones. Bueno, este sector claramente, lo que es poder asociativo está en creación actualmente. Tiene mucho de base y mucho de nuevo, y todavía no tiene como los recursos de otros sindicatos y otros gremios que ya están establecidos. Así que bueno, es un proceso que es muy, muy interesante estudiarlo para ver en qué resulta, y básicamente creo yo también en las entrevistas que hicimos, nosotros también entrevistamos a unos repartidores que hicieron un artículo en La Izquierda Diario hace poco, que está dentro de las fuentes que nosotros citamos, que está bueno para leerlo. Mark, Johnny y Ezequiel. Bueno, entrevistamos a Johnny, que nos dio también mucha información sobre unos esfuerzos de base que están haciendo. Así que ese tipo de iniciativas son nuevas, surgen en el marco de esta pandemia, y no necesariamente tenía que ser así, porque uno podía esperar que la pandemia también anule ciertos esfuerzos de organización, porque la gente está con menos tiempo, porque tiene menos ingresos, porque hay más competencia. O sea, no había nada determinado para que se refuerce el activismo, y parece, aparentemente, por lo que vemos en esta semana, es lo que está pasando. Una mayor organización colectiva, la marcha del otro día de la juventud precarizada, los mismos comunicados que inicialmente sacó APP, remarcando la falta de condiciones de trabajo. O sea, hay mucho, muy diverso, y creemos nosotros, en base a lo preliminar de esta investigación, es que es positivo y es bastante inesperado de algún punto, digamos, porque las condiciones no son las mejores en un momento de la economía con mayores despidos, pero bueno, es un sector que quizá tiene más poder estructural en esa dicotomía que decía yo al principio. Hoy en día la pandemia hizo que los repartidores y las repartidoras crezca su poder estructural. Esto, bueno, es algo que te lo estoy diciendo ahora, es algo que tenemos que investigarlo, pero que quizá puede ir por ahí. Un poder que incluso hasta, digamos, hay que ver cómo se desarrolla el fenómeno y demás, pero que incluso ese poder estructural te puede dar una importancia estratégica.
a nivel político sobre todo, y reforzar ese poder asociativo del cual hablaba. Y es un poco dialéctica la relación, sí, a mayor poder estructural, bueno, en general se espera mayor poder de organización, porque ese sector de los trabajadores y trabajadoras tiene más capacidad para interrumpir algún proceso clave. En este caso, el reparto en una pandemia, en una cuarentena, se convirtió en más importante de lo que era. Entonces, ahí hay alguna hipótesis que podemos explorar un poco más a futuro, digamos. Yo quería sumar también a esto que decís de que es algo que no se espera, y que sí, es como desde el principio, desde que aparecieron estas plataformas, como que las hipótesis sobre si podía haber sindicalismo en estos sectores eran un poco que no. Y tienen que ver también con, digamos, esto que se habla de el control algorítmico y cómo estos procesos de trabajo están súper regulados por las empresas, de una manera que además es misteriosa, ¿no? Nadie sabe bien cómo funcionan, los propios trabajadores, digamos, van generando hipótesis a través de lo que experimentan, pero no saben exactamente qué es lo que está pasando por ahí. Y bueno, la desregulación del sector hacen que también puedan, digamos, bloquear a muchos trabajadores, como pasó ahora después del paro del 22, que muchos de los que participaron terminaron con sus cuentas bloqueadas al día siguiente, sin tener que dar ninguna justificación. Y es interesante entonces como que hay dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, el control algorítmico les permite, digamos, imponer una regulación súper estricta y castigar a los trabajadores, pero por otro lado también no pueden, digamos, controlar lo que pasa en el espacio público y en los lugares de encuentros que tienen ellos, en las plazas, en la calle, cómo van estableciendo lazos, cómo se van ayudando entre ellos, digamos, muchos relatos de cuando tienen accidentes, cuando hay problemas de tráfico, cuando tienen cualquier problema relacionado, se ayudan entre ellos, un poco porque las empresas no están ahí para ayudarlos, y entonces suplen esos baches, y así van generando también, digamos, relaciones que son claves para después poder activar en acciones colectivas. Para terminar también, un poco alrededor de lo que ya hablamos, de estos lazos de solidaridad y demás, pero yo creo que en esta pandemia también hay dos sentidos comunes que un poco se terminan de poner en jaque en relación sobre todo al ámbito laboral y demás. Por un lado es, digamos, el fin del trabajo, un poco tiene que ver con la discusión de la renta universal o el desacople que ustedes problematizaban, o por lo menos vos, Sofía, problematizabas en una investigación, la creencia de que se puede desacoplar la economía del aumento del empleo y de qué tipo de nuevos empleos son los que se generan. Bueno, por un lado la pandemia lo que da cuenta es de que al paralizar absolutamente todo lo que es, porque hay millones de personas en cuarentena, eso en la economía tiene un efecto concreto. Y por otro lado, una discusión que también viene de larga data, que es alrededor de esta amplia fragmentación de la clase trabajadora que vemos hoy en día, producto de este avance en la precarización laboral, que también vemos que azota en particular a la juventud, y la relación entre esa fragmentación que es objetiva y es estructural con la conformación de las distintas identidades y solidaridades de clase. Y entonces yo sé que ustedes también investigan alrededor de eso. Yo quería preguntarles cómo se configuran estas identidades y solidaridades, no solo entre los trabajadores de plataforma, si ustedes ven que existe una coordinación, tanto entre esos trabajadores como en aquellos que realizan tareas similares, o mismo cómo se pueden articular, que son cosas que por ahí empezamos a vislumbrar y hay que seguir investigando, pero cómo ven ustedes que se pueden ir articulando esta situación de estos trabajadores o estas identidades de clase con esos otros sectores que también son precarizados, que quizás no son netamente de trabajadores de plataforma. Es un tema que investigamos hace muchos años, digamos, en el equipo. Yo hice mi tesis de doctorado sobre este tema, pero vinculado a trabajadores industriales y a territorios, informalidad y clase, digamos, y hay muchos niveles que podemos mencionar, pero por ejemplo, un nivel es a nivel teórico y como investigadores y investigadoras, qué definición tenemos de clase trabajadora, ¿no? Y ahí hubo un debate a nivel mundial con los conceptos de precariado, de proletariado informal. Los trabajadores los repartidores de plataformas serían como un ejemplo de lo que Guy Standing denomina precariado, ¿no?
juventud precarizada, que no tiene acceso a derechos laborales. Pero bueno, una cosa son procesos que están ocurriendo y cómo los categorizamos, digamos. Yo creo, por lo menos en nuestras investigaciones, nos gusta partir de la idea de que los diferentes segmentos de la clase trabajadora comparten una posición estructural que es teórica esa definición, digamos, que es que al no tener los medios de producción, al no dominar a otros sectores en el proceso de trabajo, son definidos como parte de la clase trabajadora. Y que después, en un nivel un poco más menos abstracto, digamos, podemos empezar a ver cuáles son las diferencias vinculadas a la precariedad. O sea, obviamente nadie dice que es lo mismo alguien que tiene un trabajo de plataformas con toda la precariedad que eso implica a un obrero o una obrera de la industria con una relación salarial clásica. No es lo mismo, pero eso no quiere decir que sea una clase diferente. De hecho, creo que los propios trabajadores y las propias trabajadoras muchas veces dan la respuesta que el mundo académico divaga un poco como para tenerla. Y bueno, hay identidades individualistas y de microemprendimiento, como en todos los sectores de trabajadores. Hay trabajadores y trabajadoras que están en contra de su propia organización sindical, eso no es nuevo y también, como decía Sofía, en un momento a nivel mundial ocurre, pero eso no quiere decir, bueno, que haya procesos colectivos que sí están construyendo sindicatos, que están construyendo formas clásicas, que están haciendo paros, y bueno, de esa manera también se define una posición de clase, o sea, también por la lucha, también por lo que los propios trabajadores un poco podríamos salirnos del estructuralismo, ir un poco hacia unas miradas más thomsonianas, que los propios trabajadores y trabajadoras también van definiendo su posición de clase, sobre todo en estas ocupaciones nuevas, ¿no? Porque uno en general estudia ocupaciones que históricamente ya estaban ubicadas dentro de los límites de la clase obrera, como el proletariado industrial u otras ocupaciones. Esta es nueva y en parte amerita quizá una mirada thomsoniana en algún punto de que es una posición en construcción, y yo creo que los sectores que están dando la lucha por la organización sindical son los que quizá van a prevalecer, porque también es racional, digamos, para un grupo de gente organizarse y defenderse ante un actor mucho más poderoso como son las empresas, que son multinacionales, que tienen mucho más recursos. Entonces la clásica, ¿cómo se dice? El dilema que planteó Ofe, ¿no? De cómo organizar colectivamente a muchas personas de la clase trabajadora contra un patrón. Bueno, todo eso se sigue dando hoy en día, digamos.